Salmo 98, versículos 1 al 3, todos juntos. Cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Jehová ha hecho notoria su salvación, a la vista de las naciones ha descubierto su justicia. Se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Oremos. Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, damos muchas gracias por esta oportunidad que nos das de meditar en tu palabra, de reflexionar en ella. Rogamos que por amor tuyo, Dios mío, quieras hablar a nuestras vidas, a nuestros corazones, también hoy por tu palabra, que seamos vivificados en ti, edificados, exhortados, consolados por tu palabra. Señor, haz que tu palabra no vuelva a ti vacía, sino que haga en cada uno de nosotros lo que tiene que hacer. Para gloria tuya te lo pedimos dando muchas gracias. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Como hemos anotado antes, varios salmos que ya hemos visto, tanto en esta sección como en otras secciones de los libros de los salmos, hemos visto este llamado a entonar un cántico nuevo al Señor con ocasiones muy especiales. Y efectivamente, si este salmo fue escrito con ocasión del regreso de la cautividad, de la dedicación del templo reconstruido por aquellos que volvieron de Babilonia, era efectivamente un momento muy especial, una ocasión muy especial para elevar un nuevo cántico a Dios. Si bien tanto este salmo como otros se pueden usar en ocasiones especiales, si pensamos un momento en ese regreso de la cautividad y pensamos en el pueblo dedicando nuevamente el templo para el servicio al Señor después de 70 años de desolación, efectivamente era una ocasión muy, muy especial. Este salmo se parece mucho a otro que ya hemos estudiado con anterioridad, pero insiste en un llamado, el llamado de adorar al Dios que es justo, al Dios que es misericordioso, al Dios del pacto, al Dios que ha sido fiel a su pueblo en todas sus promesas. Si consideramos los libros de la Biblia que hablan acerca del regreso de la cautividad, que hablan acerca de la restauración que Dios dio a su pueblo, nos encontramos con una época de no pocos desafíos, pero también una época de un gran despertar que Dios concedió a su pueblo. Una época de un ardiente deseo de vivir para la gloria del Señor, someterse a su voluntad, someterse y regresar a su palabra. Quiera Dios que hoy nosotros, llamados también a adorar al Dios que es justo, podamos experimentar ese gran despertar al considerar las maravillas del Señor a favor de su pueblo, al considerar cómo Dios ha favorecido también a su iglesia en este tiempo. En el Salmo número 98 se resalta el llamado que hace el profeta: alaben al Dios justo. Así titulamos nuestra reflexión el día de hoy. Alaben al Dios justo. Aquellos que de pronto han experimentado la injusticia, aquellos que tal vez fueron objeto de oprobio, aquellos que tal vez fueron considerados despreciables, aquellos que tal vez habían sufrido al identificarse como nación, como pueblo separado para Dios. Esos eran llamados a considerar y a exaltar al Dios justo por su maravillosa salvación. Y esto es lo primero que quiero resaltar. Se llama todo el pueblo del pacto a cantar al Dios del pacto por su maravillosa salvación, porque Dios mismo es el que se ha interpuesto a su favor. Ya lo hemos dicho antes, pero debemos repetirlo en esta ocasión. Dios es el único motivo de nuestra alabanza. Su maravillosa salvación debe llenar nuestros corazones, nuestras mentes de admiración, de asombro, porque Dios nos escogió como su pueblo. Dios nos salvó. Por eso dice el salmista: eleven un cántico nuevo al Señor. Versículo número 1. Cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Esto mismo lo meditábamos en otros salmos, solamente para recordar
vayamos al Salmo 77, versículo 14, para que miremos cómo la Escritura nos enfatiza esta verdad, esta declaración. Salmo 77, versículo 14. Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Por eso hay que alabarlo, porque Él es el Dios que ha hecho maravillas. Salmo 88 también. Salmo 86, versículo 10. Otra vez, porque tú eres grande y hacedor de qué? De maravillas. Solo tú eres Dios. Y más cerca, el Salmo 96, versículo 1. Cantad a Jehová cántico nuevo. Cantad a Jehová toda la tierra. Reiterativo el salmista, ¿no? Reiterativo el salterio en decirnos, exalten a Dios. Había una ocasión especial que ameritaba un cántico nuevo. La extraordinaria manifestación del poder de Dios a favor de Israel merecía ese cántico nuevo. Matthew Henry decía en su comentario, un cántico de alabanza por el amor redentor es un cántico nuevo, un misterio oculto de edades y generaciones. No sobra recordar, mis hermanos, que en la cruz del Calvario tenemos evidencia de ese grande amor pactual, de ese infinito amor de Dios por su pueblo. Así que como redimidos del Señor, así que como aquellos cubiertos por la sangre derramada en esa cruz, ustedes y yo hoy también tenemos razones para elevar un cántico de alabanza a nuestro Dios. Y nos recuerda el salmista, tengan presente sus maravillas. Canten a Dios porque Él ha hecho maravillas. Canten al Dios del pacto que ha hecho maravillas. En diferentes momentos de la historia, el pueblo de Israel pudo ver esto. ¿Se acuerdan cuando Dios llamó a Abraham y le dio promesas? ¿Se acuerdan qué tan joven era Abraham cuando recibió esas promesas? ¿Qué tan jovencito era cuando recibió el hijo de la promesa? La Biblia dice que de uno ya como casi muerto, Dios levantó una multitud. Allí se manifestó las maravillas del Señor. Cuando el pueblo salió de Egipto, ¿no salieron, como dice la Escritura, con mano fuerte, con brazos extendidos? ¿No vieron las maravillas de Dios? ¿No vieron la obra de Dios a favor de ellos? Incluso los que regresaron de Babilonia, ellos conocieron las maravillas de Dios. Dios no los dejó cautivos para siempre. Estuvo con ellos, los sostuvo, incluso los restauró a su tierra. Es en especial el pueblo de Dios el que puede elevar este cántico nuevo a su Redentor. La razón es que conoce las maravillas que Dios ha hecho a su favor, mostrando su amor pactual, mostrando su gran misericordia. Si bien, como este mismo y otros salmos afirman, toda la tierra debe alabar a Dios, es en especial el pueblo del pacto el que sabe, el que ha visto, el que conoce las maravillas de Dios. Es en especial ese pueblo del pacto, el pueblo que puede decir, el Señor ha hecho maravillas, quien puede alabar a Dios con profundo regocijo. El salmista también decía, tengan presente su brazo, su poder soberano. Dice el mismo versículo 1, su diestra lo ha salvado y su santo brazo. ¿Cuál fue el instrumento que Dios utilizó para salvar a su pueblo de forma tan maravillosa? El salmista nos dice su propio brazo. Sabemos que Dios no tiene brazos. Esta es una forma de hablar simplemente para que nosotros podamos comprenderlo. Pero nos da la idea de un brazo sumamente poderoso, sumamente fuerte. ¿Sí? Moisés, ¿se acuerdan que dice la Escritura que extendió su vara sobre el mar? Pero fue la vara la que abrió el mar para que ellos cruzaran en seco. No, fue Dios, fue el poder de Dios el que abrió el mar para que el pueblo cruzara en seco. En cambio, cuando ellos fueron a la lucha contra sus enemigos, ¿quién les dio la victoria?
¿No fue Dios también el que les dio la victoria? ¿No fue el Señor el que los hizo vencer? ¿Se acuerdan cuando Moisés levantaba las manos? Dice que el pueblo prevalecía, pero Moisés se cansaba. ¿Y quién no se cansaría de tener las manos siempre levantadas? ¿Sí? Había una batalla, pero alguien puso Dios a que les sostuvieran las manos. Y entonces el pueblo prevaleció. Pero realmente, ¿quién les dio la victoria? Fue Dios, fue el brazo de Dios. Los que regresaron de la cautividad gozaron del favor de Dios de una manera especial. Pero no hubo un rey que peleara por ellos, no hubo un rey que dijera, vamos a reconquistar nuestra tierra, vamos otra vez a nuestra tierra. No, Dios utilizó el edicto de un rey, de un emperador de aquel entonces. Pero fue Dios el que los llevó a regresar a su tierra, el que les dio nuevamente su tierra. Así que ellos podían decir efectivamente, el brazo de Dios es el que lo ha librado. Dios es el que ha librado a su pueblo. Vayamos un momentico a Isaías, capítulo 59, verso 16. Isaías 59, 16 se expresa de una manera muy similar. Dios actuó vindicando lo que es correcto, defendiendo su propia causa, no la causa de un hombre. ¿Qué dice Isaías 59, 16? Su brazo, su propia justicia. Es interesante la manera como nos habla el profeta Isaías. El profeta nos dice, o nos hace entender que Dios espera en su pueblo gente que se interponga a favor de lo que es correcto, a favor de lo que es justo, a favor de lo que agrada a Dios. Pero a pesar de la ausencia de muchos de ellos, Dios mismo es quien vindica su propia causa. El salmista entonces, acá en el Salmo 98, nos hace pensar en el poder soberano de Dios como ese motivo para entonar un cántico nuevo, para alabar al Dios que es justo en todos sus tratos con los seres humanos y por supuesto con su pueblo en manera especial. Así que alaben al Dios justo por su salvación que ha venido. Esto es lo segundo. El salmista recuerda un momento especial en la vida del pueblo de Israel. Dios había intervenido de una manera extraordinaria cuando libró a su pueblo de Egipto, por ejemplo, o como cuando restauró a los hebreos de la cautividad babilónica. La intervención de Dios había sido evidente y esto era motivo de celebración por parte del pueblo de Dios. Porque Dios es el salvador de su pueblo, esto lo sabemos. Versículo 2. Jehová ha hecho notoria su salvación. ¿A vista de quién? De las naciones. Ha descubierto su justicia. Pero también el versículo 3, se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Los hechos mencionados antes son motivo de profunda alabanza a Dios. Así como en los tiempos que Dios ha dado un gran despertar a su iglesia a lo largo de la historia, así como también ocurre cuando un pecador confiesa a Jesucristo, se arrepiente, dice la Escritura, incluso hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Allí Dios da una manifestación real de su poder salvador mediante un acto público. Ustedes y yo somos cartas abiertas. Todos nos ven, todos nos conocen y todos sabrán si realmente hemos sido salvados. Así que la salvación de Dios se hace evidente, como tuvieron que haberse dado cuenta las naciones de alrededor aquel entonces. Es interesante, mis hermanos, que no fueron los caudillos, no fueron los revolucionarios, los que trajeron paz y restauración al pueblo de Dios. Fue Dios el que siempre se manifestó a favor de su pueblo, el que siempre actuó para salvar a su pueblo. Amados hermanos, hoy también debemos nosotros mirar a la cruz de Cristo y recordar, no fue un caudillo,
no fue un revolucionario, no fue un anarquista, no fue un libertario el que trajo paz y libertad. Fue Jesucristo, el Hijo de Dios. Fue Dios mismo nuestro Salvador, el Salvador de su pueblo. Así que a Él solamente debemos toda nuestra alabanza, debemos todo nuestro reconocimiento, debemos todo nuestro agradecimiento, toda nuestra dedicación. El salmista nos dice: alaben a Dios por su salvación que ha venido. Pero también nos dice: Dios ha mantenido fidelidad a su pacto. Dios se ha mantenido fiel. Los que de pronto consideraron que la promesa de Dios se demoraba, los que de pronto fueron tentados a olvidar las promesas del Señor, ahora son llamados a adorar y a considerar que Dios ha sido fiel, que Dios se ha mantenido fiel a sus promesas, a su pacto eterno. Dios prometió ser el Dios de su pueblo, el Dios de su descendencia, para siempre. El profeta Isaías declaró: Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. Eso lo dice Isaías 52:10. Lo propio declaró el padre de Juan el Bautista. Vamos un momento a Lucas, capítulo 1, del verso 18 al 75. Miren la manera de expresar el cumplimiento de la palabra de Dios, el cumplimiento de las profecías. Lucas 1, del 68 al 75. Nos dice: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder que, librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Calvino nos recuerda al comentar el Salmo 98. Más de 2000 años transcurrieron desde el momento en que se dio la promesa hasta la aparición de Cristo. Y como el pueblo de Dios fue sometido a muchas aflicciones y calamidades, no debemos extrañarnos que suspiraran y cedieran al paso a temores ominosos sobre el cumplimiento de esta redención. Pero el profeta nos declara: Dios ha recordado su promesa. No es que Dios haya olvidado, pero les muestra a ellos que ha sido fiel. Y se hablan estas palabras: Dios ha recordado su promesa de misericordia a su pueblo. Dios no ha permitido que esta promesa quede en el olvido. Dios ha cumplido su palabra. Recordemos, hermanos, Dios es fiel. Dios también ha cumplido su palabra en estos tiempos. Insisto, miremos a la cruz de Cristo. Dios ha sido fiel a su pacto. Él es nuestro Redentor. La cruz nos dice una y otra vez: Dios es fiel. Dios cumple su palabra. Dios es nuestro Redentor. Así que en verdad tenemos poderosas razones para alabar a nuestro Dios, el Dios que ha manifestado su justicia salvando a su pueblo. Hoy nosotros podemos recordar que es Cristo nuestra justicia, manifestada en esa cruz y manifestada a todas las naciones, no solo alrededor de Israel, sino en todo el mundo. Porque en todo el mundo se sabe de esa cruz, en todo el mundo se conoce ese hecho. Dios ha hecho notoria su salvación, Dios ha cumplido su promesa, Dios ha sido fiel a su pacto, así que cántenle todos, dice nuestro tercer punto. El salmista repite la misma exhortación del versículo 1, ahora en el versículo número 4. Volvamos a leerlo. Cantad alegres a Jehová toda la tierra. Levantad la voz y aplaudid y cantad salmos.
Todas las naciones en general ahora son llamadas a alabar a Dios. Y esto se cumple perfectamente gracias a la predicación del Evangelio en todas las naciones. A levantar Dios un pueblo en todas las naciones. A levantar el Señor su iglesia en todas las naciones, creyentes en Jesucristo, el Mesías prometido de Israel, al Israel de Dios, no solo en una nación en particular, sino en todas las naciones ahora unidas por la fe. Cántenle todos, dice, con alegría, con reverencia delante del Rey. Este es un imperativo que ya hemos escuchado varias veces en los Salmos. Regresemos, por ejemplo, al Salmo 66.1. Salmo 66.1, ¿qué dice? Aclamad a Dios con alegría toda la tierra. Aclamen a Dios, prorrumpan con voces de júbilo, con grito a Dios. El Salmo 95 también nos decía, venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Solo el Señor es digno, hemos dicho también. Solo el Señor merece toda nuestra alabanza. Solo Él merece todo nuestro regocijo. En Isaías 52:9 también nos habla de esta salvación que Dios ha manifestado. Por lo tanto, podemos regocijarnos en Él. Así que todos los hijos de los hombres, dice acá el salmista ahora, deben alabar a Dios. Todos los seres humanos tienen que regocijarse en el establecimiento del reino de Cristo, porque todos pueden beneficiarse de Él. La salvación que Dios ha concedido a su pueblo es un asunto de alegría universal, es un asunto de un gozo universal. Y según lo que nos dice este salmo, podemos entender, es un gozo que no se puede reprimir por nada, que no se puede esconder allá. El salmo se expresa con voces de cántico, aplausos y un fuerte regocijo. Incluso acá acompañado con instrumentos musicales, que era la manera como se acercaban entonces al Señor ofreciendo estos sacrificios. Leamos versículos 4 hasta el 6. Cantad alegres a Jehová toda la tierra, levantad la voz y aplaudid y cantad salmos. Cantad salmos a Jehová con arpa y voz de cántico. Aclamad con trompetas y sonidos de bocina delante del Rey Jehová. Cántenle todos, dice, hombres y toda la creación, hagan regocijo. Se llama aquí a toda la humanidad, como hemos considerado en otros salmos. Y esto se cumple en la iglesia que está en todas las naciones. Les dice, háganlo no solamente con unas solemnes melodías instrumentales o con los cuernos que ellos tenían en ese entonces, sino también con sus propias voces. Como decía el autor de Hebreos, ofreciendo un fruto de labios que confiesen el nombre de nuestro Señor. El salmista alude a esos instrumentos para convocar a la adoración o también para convocar a la batalla, así como los instrumentos para meditar en las maravillas de Dios. Amados hermanos, hoy tenemos una santa convocación. Cada día del Señor tenemos una santa convocación para adorarle, para que anunciemos su justicia, su verdad, sus muchas misericordias. El salmista personifica aquí a la creación para que rindan toda adoración a Dios. Es como si le dijera a los montes, a los ríos, a toda la naturaleza, consideren lo majestuoso que Dios ha hecho en ustedes. Consideren cómo Dios los ha creado y celebren a Dios y aplaudan a Dios. Toda la creación proclama la gloria del Señor. Toda la creación debe alabar al Rey Jehová, al Dios del pacto. Otra vez, ¿cuántos salmos llevamos diciendo Jehová reina? ¿Se acuerdan? Desde el Salmo 93, de manera explícita, se nos viene diciendo Jehová reina. ¿A quién es que alabamos? ¿A quién venimos a alabar? Al Rey Jehová, al Señor, al gobernador de toda la tierra. Versículos 7 y 8. Brame el mar y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Los ríos batan las manos, los montes todos hagan regocijo.
Acá se está repitiendo el Salmo 96:11 que estudiamos la semana antepasada, llamando alabanza universal al Señor sobre el agua, sobre la tierra, mejor dicho, que toda la naturaleza se une en esta alabanza delante de nuestro Dios. Toda la naturaleza. Y si toda la naturaleza tiene este llamado a alabar a Dios, ¿cuánto más ustedes y yo? ¿Cuánto más nosotros, los redimidos? Pero lo más importante, él dice, delante de Jehová. Otra vez repite en el versículo 9, delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Y aquí se repite el Salmo 96, versículo 13. Barnes decía, uno no puede leer el Salmo o este Salmo sin ser un hombre más feliz, sin ser elevado por encima del mundo, sin tener visiones elevadas de Dios, sin un sentimiento de que Él es digno de esta alabanza universal, sin reconocer que estamos en un mundo donde la mente debería estar gozosa, que estamos bajo el dominio de un Dios cuyo reino debería llenar la mente de alegría. Y como decíamos en su momento al meditar en el Salmo 96, respecto a la justicia del reino de Dios, la iglesia verdadera reconoce la palabra de Dios como su norma de fe y conducta, la única norma excelente que trae vida y paz verdadera y en abundancia. Así que todo aquel que se somete a este reino goza de justicia y de verdad. El Dios de justicia es su defensor, el Dios de justicia es su salvador. ¿Qué razones tienes para no alabar a Dios? ¿Qué es de más peso para ti fuera de la misericordia del Señor que ha hecho notoria su salvación? ¿Qué cosa puede llenar tu corazón de gozo y paz aparte de esa amable intervención de Dios a favor de su pueblo? ¿Qué razón más fuerte puede impedirte atender esta santa convocación de alabar al Dios justo que te ha otorgado su justicia en Cristo? ¿Qué puede ser más importante? Quiere el Señor ayudarnos a entender. No hay nada más importante que Él. Y no hay nada más importante que alabar al Dios justo, que regocijarnos profundamente en Él y mostrar nuestro agradecimiento. No solo acá en el culto público de manera regular, sino también en todo lo que hacemos a diario. Oremos. Bendito Señor y Padre nuestro, gracias te damos, porque una vez más tu misericordia y tu bondad nos es mostrada a través de tu palabra. Una vez más somos llamados a considerar tus maravillas, tus obras de misericordia y de verdad. Te pedimos, Padre Santo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos a reconocer en verdad tú has hecho maravillas. Y por estas maravillas debemos estar agradecidos contigo. Tú nos has salvado, siendo nosotros viles pecadores, tú nos has salvado. Tú has tenido misericordia de nosotros. Tú nos has redimido. Así que tenemos motivos suficientes para alabarte por toda la eternidad, para elevar un cántico nuevo, para estar agradecidos contigo, Señor, por toda esta misericordia. Permite, Padre Celestial, que crezcamos en esta fe, esa fe que madura, que aprende a glorificarte en toda situación, en toda circunstancia, en todo momento, por lo que tú eres, por lo que tú haces y por lo que ya tú has hecho y has manifestado en nuestras vidas. Sigue, Señor, manifestando esa salvación gloriosa a través de cada uno de nosotros. Que a través nuestro tu luz resplandezca y todas las naciones puedan considerar tu salvación y también se unan a este cántico de alabanza al Dios que ha hecho maravillas y que ha hecho notoria su salvación. Te exaltamos, Rey, te bendecimos y te damos muchas gracias. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén.